Bienvenido a todos y todas a la segunda sesión informativa de la serie de seminarios web de Euroclima Plus, organizada por el equipo de Receta y Expertise France del componente Producción Resiliente de Alimentos. Mi nombre es Julia Charbonnier, soy la responsable de Expertise France de la asistencia técnica del componente Producción Resiliente de Alimentos. Antes de iniciar el webinar, quisiéramos aclarar algunos aspectos técnicos sobre cómo usar el programa Zoom. En la pestaña del panel puede configurar su audio. Deben verificar que sus altavoces están conectados y encendidos. Su micrófono se encuentra en modo de silencio. Para charlar con los moderadores basta hacer clic en el icono chatear. Utilice esta ventana si tiene un problema técnico o si quieren saludar. Y por fin, si tiene alguna pregunta durante la sesión informativa, puede escribir sus dudas en el panel de preguntas, el número 3. Por favor, utilice esta ventana exclusivamente para enviarnos sus preguntas sobre el webinar de hoy. Esto facilita la organización. Esa segunda sesión informativa se focaliza sobre monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático. Este tema viene ensalado con la primera sesión presentada en septiembre sobre la implementación de NDCs en América Latina, avances en la acción climática de América Latina, contribuciones nacionalmente determinadas al 2019. En este día me acompaña para el webinar como expositora la señora Claudia Barquero. Claudia Barquero es economista enfocada en desarrollo. Claudia Cordero es economista enfocada en desarrollo sostenible con 15 años de experiencia en gestión de proyectos y programas. Ella tiene experiencia en desarrollo internacional en América Latina para agencias como la Receta, Danida y FAO. Además, es experta en desarrollo de capacidades, planificación estratégica, monitoreo y evaluación. Sus áreas temáticas son planificación del desarrollo, gestión de recursos naturales y cambio climático. Actualmente, Claudia Cordero es representante del país de Promujer en Bolivia. Me acompaña también la señora Andrea Schönvoigt, experta técnica en Expertise France para el componente Producción Resiliente de Alimentos. Contamos con 1 hora y media, lo cual será estructurada por 3 bloques temáticos, seguidos por 3 breves sesiones de preguntas y respuestas. Parte 1. Marcos y procesos internacionales para la planificación e implementación de la adaptación. Segundo, introducción al monitoreo y evaluación de la adaptación. Y por fin, construyendo un sistema nacional de monitoreo y evaluación de adaptación. Por favor, envíen sus preguntas breves y relacionadas a uno de los tópicos durante la presentación de cada tópico. Y cuando inicie el siguiente tópico, por favor, solo hacer preguntas sobre el nuevo tópico. Al concluir el webinar, se va a dejar abierto el espacio por unos 15 minutos para poder enviar más preguntas acerca de todos los tópicos presentados. Ahora le paso la palabra a la señora Claudia Cordero. Gracias. Muy buenos días. Un gusto estar aquí. Voy a intentar compartir mi pantalla. ¿Sí me confirman que se puede ver la pantalla? Sí, podemos. Gracias, Claudia. Ok, muchas gracias entonces por la invitación a Euroclima Plus y Expertise France. Voy a compartir con ustedes un tema que vamos a abordar, el monitoreo de la adaptación al cambio climático, ¿no? Siempre en el marco de las NDCs, ¿no? Y voy a dividir mi presentación en 3 partes, ¿no? Una primera parte
para contextualizar, ¿no?, la importancia del monitoreo y la evaluación de la adaptación. Una siguiente parte para abordar una introducción ya a la temática de monitoreo y evaluación de la adaptación. Y finalmente una tercera parte ya para ver cómo se pueden ir construyendo sistemas nacionales de monitoreo y evaluación de la adaptación, ¿no? Entonces, para empezar con la primera parte de la presentación, quiero hacer referencia a los marcos y los procesos internacionales para la aplicación ya de la adaptación, y para eso vamos a ver un poco la adaptación desde el enfoque desde la Convención y también en el Acuerdo de París y la relación con los planes nacionales de adaptación, las NDCs, y también ver en qué consiste este marco reforzado de transparencia para hacer énfasis en la importancia del monitoreo y evaluación de la adaptación. Entonces, comenzamos viendo la perspectiva, ¿no?, la trayectoria de la temática de adaptación en la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático, justamente a través del tiempo, que vemos que ha ido avanzando más desde una fragmentación hacia un enfoque mucho más coordinado e integrado de la temática en todo lo que son las negociaciones, ¿no? Bueno, las conferencias de las partes se van realizando cada año, acá se muestran algunas más relevantes. Por ejemplo, en el 96 había este enfoque en evaluar los impactos y mejorar un poco la ciencia sobre cambio climático. Ahí empiezan las comunicaciones nacionales. Por ejemplo, el 97 con el protocolo de Kioto como un primer tratado mundial adoptado para abordar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que entró en acción recién en el 2005. Así se va viendo cómo progresivamente, por ejemplo, el 2001 se empiezan a crear las NAPAs, y los países menos desarrollados son llamados ya a establecer estas NAPAs para abordar las urgentes necesidades de adaptación. Ya, por ejemplo, en el 2010 hay un apoyo específico a los países en desarrollo para elaborar sus planes nacionales de adaptación, ¿no? Los grupos de expertos también son invitados, las agencias también invitadas a establecer programas de apoyo para estos planes nacionales. El 2012, por ejemplo, ya se van formulando los aspectos técnicos y financieros de los NAPs, con la participación ya de agencias multi y bilaterales apoyando procesos NAPs. Por ejemplo, en 2013 se hace el lanzamiento del NAP GSP, del Global Support Program. El GEF también brinda apoyo a los NAPs para los países menos desarrollados. 2014, por ejemplo, hay el lanzamiento de este NAP Global Network, también fortaleciendo esta coordinación y el compromiso entre los donantes, ¿no? Hasta que finalmente en el Acuerdo de París ya se logra esta meta global de adaptación y vienen otros instrumentos, por ejemplo, las comunicaciones de adaptación, y ya es en este acuerdo, en esta COP21, donde los procesos NAPs ya son reconocidos en el Acuerdo de París, es decir, todo lo que implica la adaptación ya es formulada de una manera mucho más concreta e integrada en las negociaciones, ¿no? Y es a partir de este gran hito que es el Acuerdo de París, donde se alcanzó el compromiso para enfrentar, ¿no?, el cambio climático y acelerar las acciones y las inversiones necesarias para el desarrollo resiliente y sostenible bajo en carbono, ¿no? Entonces, con esto se marca un nuevo curso en lo que son los esfuerzos globales sobre el clima y especialmente desde la adaptación. Este nuevo capítulo en la política y en la cooperación sobre el clima, ¿no?, muestra que el objetivo del Acuerdo de París, ¿no?, en realidad es fortalecer esta respuesta global ante el cambio climático. ¿Y cómo se va a hacer eso? Estableciendo esta meta de largo plazo sobre la temperatura, ¿no? Mantener este aumento de temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados y hacer los esfuerzos necesarios para limitar este incremento a 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Y como decíamos, bueno, con la mitigación durante la segunda mitad del siglo, pero también con este nuevo impulso que tiene la adaptación, donde se establece una meta global específicamente en adaptación, porque ya es un componente indispensable de la adaptación
climática, ¿no? Y hay este compromiso, se busca asegurar este flujo financiero consistente para un desarrollo resiliente, y a través del Acuerdo de París se reafirman las obligaciones de los países desarrollados en apoyar estos esfuerzos de los países en desarrollo, y hay este compromiso, ¿no?, de movilizar 100 billones anuales en finanzas climáticas a partir del 2020. En este contexto también los países desarrollados están como obligándose a apoyar mediante lo que es financiación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades a las otras partes. Y aquí también se fortalece significativamente este mecanismo internacional sobre pérdidas y daños, que está apoyando los enfoques hacia la reducción de la vulnerabilidad por los impactos climáticos, ¿no? Especialmente eventos extremos y eventos progresivos, como por ejemplo el aumento en el nivel del mar, ¿no? Entonces, ¿cómo se van vinculando las NDCs, ¿no? Son prácticamente el vehículo del Acuerdo de París, y porque indican lo que van a hacer las partes, ¿no?, que han ratificado el acuerdo en acción climática para lograr esta meta, este objetivo global. De manera que estos objetivos climáticos nacionales son expresados a través de estas contribuciones determinadas a nivel nacional. Como es un esfuerzo global colectivo, hay mucho énfasis en poner, en estar monitoreando justamente cuál va a ser el impacto de estos nuestros compromisos respecto a lo que sabemos tenemos que llegar a nuestra meta, ¿no? Hay el Climate Adaptation Tracker, por ejemplo, es un termómetro, como se puede ver en la figura, ¿no? Este Climate Action Tracker, perdón, es un proyecto que está brindando un análisis actual de las metas de los países, ¿no? Como vemos, con las políticas actuales llegaríamos a 3.4 grados centígrados, ¿no?, de incremento de temperatura. Sin embargo, los compromisos de los países con sus NDCs apenas nos muestran un 3.2 grados centígrados de incremento. Significa que todavía necesitamos aumentar la ambición definitivamente, ¿no? ¿Y cómo logramos incrementar la ambición? En este contexto hay una serie de nuevos compromisos también que se establecen a partir de lo que sigue del Acuerdo de París y lo de la última COP en Katowice, que, por ejemplo, se tienen que ir logrando mayor ambición mediante la actualización progresiva de las NDCs, que van a ir siendo cada 5 años, ¿no? Y a partir del 2023 se establece este balance mundial con todos los reportes de los países para ver cómo estamos alcanzando los objetivos globales en el Acuerdo de París, de manera que hay un cronograma para poder tener todo lo que son la revisión de las NDCs, el impacto en el balance global, en adaptación y en mitigación, y ir actualizando los planes. Aquí es donde es visible la importancia del monitoreo y evaluación de la acción climática, ¿no?, para justamente cumplir con estos compromisos y estos reportes que van a ser, bueno, que son vinculantes en el marco de las partes, ¿no? ¿Cómo se ve la adaptación en sí desde el Acuerdo de París, ¿no? Ahora es un pilar central, definitivamente, tal como la mitigación, porque, como decíamos, se define por primera vez un objetivo de adaptación que implica que se tiene que incrementar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia, reducir la vulnerabilidad. Entonces, esos son temas que al final vamos a ir teniendo que medir, ¿no?, evaluar, monitorear, así como el incremento, la contribución, perdón, al desarrollo sostenible, y también las respuestas, las acciones, las estrategias para lograr esta meta respecto al incremento de la temperatura, ¿no? En este contexto, se establece en el acuerdo que cada parte tiene que empezar la planificación de adaptación y la implementación de estas estrategias, planes, políticas, donde se establezcan, bueno, las medidas, ¿no?, las iniciativas en adaptación, pero también se formulen de manera más sistemática estos planes nacionales de adaptación, los NAPs, se evalúen los
efectos del cambio climático por una parte, pero también se evalúen la reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Para ver si efectivamente, bueno, está funcionando. Y los procesos de monitoreo y evaluación involucran también un aprendizaje para poder retroalimentar estas políticas y estos programas, acciones de adaptación, ¿no? Y también se tienen que establecer procesos para construir la resiliencia, ¿no? De los sistemas socioeconómicos y ecológicos. Entonces, en este contexto se surge un nuevo instrumento que son las comunicaciones de adaptación, ¿no? Que pueden ser individuales o pueden contribuir a las comunicaciones nacionales, ¿no? O a los NAPs o a los NDCs. Y para poder cumplir con estas comunicaciones de adaptación, entonces tenemos que, además de planificar las medidas, implementarlas, monitorearlas y evaluarlas, ¿no? En este mismo contexto, estos planes nacionales de adaptación, que son estos procesos de planificación, están enfocados en reducir la vulnerabilidad, construir esta capacidad de adaptación y resiliencia, para ir integrando la adaptación en estos procesos de planificación y por lo tanto, a nivel de diferentes sectores y niveles, y por lo tanto habrá que ir monitoreando justamente para ser parte de esta gestión de la implementación de la adaptación, ¿no? Bueno, hasta aquí la primera parte. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. De mi parte, Andrea Schlönfeucht. Está abierto el espacio para hacer las preguntas. Ustedes pueden aprovechar la ventana preguntas-respuestas para editar sus preguntas si las tuvieran sobre la parte del marco referencial. ¿Cómo se marca el monitoreo y la evaluación de la adaptación en el marco político legal a nivel internacional? A ver, si alguien tiene una pregunta, se anima. Parece que no. Podemos seguir con la parte 2. Adelante, Claudia. Muy bien, entonces ya para abordar la temática, ¿no? De manera introductoria del monitoreo y evaluación de la adaptación, podemos ver un poco los fundamentos, ¿no? Ver por qué es necesario este monitoreo de la adaptación, conocer los desafíos que existen, o algunos desafíos, porque en realidad son bastantes, y ver algunos enfoques prácticos también para abordar este proceso de monitoreo, ¿no? El monitoreo y la adaptación en realidad ayuda a este seguimiento de cuáles son los avances, ¿no? En adaptación al cambio climático. Por una parte, también nos contribuye al aprendizaje, ¿no? De los procesos en adaptación, a la rendición de cuentas, por ejemplo, en lo que son los proyectos, ejecución de fondos con estos fines, y comunicación de información, ¿no? Sobre vulnerabilidades, sobre impactos, sobre capacidades adaptativas. Claro que no hay un enfoque único, ¿no? Porque la adaptación es contexto específica y tampoco hay un indicador de éxito, ¿no? Que se maneje a nivel internacional, por lo cual no hay una sola forma de medirla, ¿no? El proceso en sí de monitoreo y evaluación de la adaptación puede tener diferentes fines, ¿no? Lo que es simplemente monitorear la adaptación o implementar los planes de acción nacional, por ejemplo, los NAPs, o lograr estos objetivos de las NDCs, es decir, en realidad están siempre vinculados, ¿no? Porque la importancia de este proceso de monitoreo y evaluación de la adaptación es justamente que nos permite integrar de manera cíclica, digamos, lo que es la planificación, la acción, ¿no? El monitoreo de las acciones para ver si vamos llegando a los objetivos propuestos. Entonces, específicamente el monitoreo, ¿no? De la adaptación nos permite ver
el progreso en la implementación de estas acciones hacia el incremento de la resiliencia o las capacidades adaptativas, ¿no? En la implementación de políticas, de planes, estrategias, de acciones, pero también los cambios que se van dando en el entorno, ¿no? Para las capacidades de adaptación necesarias, justamente. Y también, por otra parte, nos permite monitorear las tendencias de la exposición y la vulnerabilidad a las amenazas climáticas en sí, ¿no? Y a ver los factores climáticos, que son otro plus, digamos, de poder abordar procesos sistemáticos de monitoreo, ¿no? Y el seguimiento a los recursos, sean financieros o no financieros, de todos los esfuerzos involucrados en adaptación. Y cuando se trata de estos esfuerzos a nivel nacional, la contribución de los países, por ejemplo, de los países desarrollados a los no desarrollados, entonces todavía estamos con muchas más necesidades de poder transparentar y reflejar y poder mostrar accountability, digamos, en lo que es el uso de fondos logrando los objetivos propuestos, ¿no? En tanto, la evaluación en sí es más un análisis más periódico para poder examinar estas acciones de adaptación, para ver si logramos lo que esperamos y por qué sí o por qué no, verificar que los recursos se gasten de manera eficiente, si es el caso, y la efectividad también, si estamos logrando reducir los riesgos climáticos, ¿no? Y cómo está funcionando esto, ¿no? Esa es la importancia, digamos, del abordar el monitoreo y la evaluación de la adaptación. La evaluación a nivel nacional, por ejemplo, en parte va a estar basada en lo que es esta información que está siendo permanentemente monitoreada, pero también involucra las consultas a los expertos o a todos los stakeholders, ¿no? También un sistema de monitoreo forma parte de un proceso iterativo porque lo que necesitamos recoger es, como decíamos, las evaluaciones de impacto, vulnerabilidad y riesgos, pero también este sistema nos permite abordar la planificación misma de la adaptación, ¿no? En base a los aprendizajes de lo que funciona y de los riesgos climáticos, justamente para hacer los ajustes en la planificación, para poder implementar las medidas y acercarnos cada vez más al objetivo propuesto, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podríamos medir los efectos de la adaptación? Sabemos que el fin último es reducir la vulnerabilidad, pero esta reducción de la vulnerabilidad no puede ser medida universalmente porque es específica del contexto, como decíamos, y hay una gran variedad de medidas de adaptación, diferentes sectores, son diferentes contextos, ¿no? Entonces, si vemos los avances de desarrollo que quisiéramos lograr a lo largo del tiempo, veríamos que por los efectos del cambio climático, el avance, ¿no? va a ser menor, ¿no? Que sin efectos de cambio climático. Por lo tanto, queremos promover medidas que reduzcan esta vulnerabilidad y nos permitan avanzar en nuestros procesos de desarrollo. Esa es una importancia fundamental también de abordar estos procesos de monitoreo, ¿no? Lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como decíamos, el proceso de monitoreo nos apoya en lo que es aprendizaje, saber lo que funciona, lo que no, ayudarnos a gestionar mejor ante toda la incertidumbre del cambio climático, ¿no? Con las acciones de adaptación, rendir cuentas en lo que son financiamientos sobre todo, y comunicar la información, comunicar no solo a nivel interno de los países en sí, sino también hacia los compromisos internacionales que, como vemos, son cada vez más específicos en términos de adaptación. Hay bastantes desafíos para lo que es el monitoreo de la adaptación, porque como mencionábamos, depende también del contexto y no hay una sola medida, ¿no? Como un indicador universal que nos permita también medir los diferentes compromisos de los países a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es la mitigación, ¿no? En función a los incrementos de la temperatura, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero, los países podemos como
hablar una misma, ¿no? Una misma métrica. Sin embargo, en lo que refiere a adaptación, porque es contexto específica, no hay una sola métrica, ¿no? También hay una incertidumbre porque todo lo que es la modelación, ¿no? Siempre está, los niveles de referencia están cambiando constantemente. Las condiciones mismas sociopolíticas, por ejemplo, sobre las que se basan los escenarios, también van cambiando a lo largo del tiempo, de manera que no hay un escenario de referencia permanente, ¿no? Digamos, entonces, otro desafío es el tema de la complejidad entre los sectores, entre los temas, ¿no? Por decir un ejemplo, la escasez de agua podría afectar a muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, la falta de agua afectaría a la agricultura, silvicultura, etcétera. No solamente es una perspectiva para ver el problema, ¿no? Sino diferentes interesados y a diferentes niveles también, ¿no? Y los factores climáticos sumados a los no climáticos, por ejemplo, la erosión de suelos, ¿no? Que puede simplemente incrementarse con temas de reducción de los niveles de precipitación. Entonces, simplemente se van complejizando los enfoques de los análisis para ver cómo nuestra medida de adaptación podría estar funcionando o no, ¿no? También hay un horizonte de largo plazo, porque los proyectos de adaptación, las acciones, planes se van más en un corto plazo y sin embargo los efectos del cambio climático se van a ver en varias décadas todavía, ¿no? Es bastante desafiante poder evaluar estos resultados de las acciones de adaptación en el corto plazo, ¿no? Entonces hay algunas consideraciones para los sistemas de monitoreo y evaluación de la adaptación, ¿no? Se realiza este monitoreo típicamente para servir a un propósito particular y generalmente se establecen 3 propósitos del monitoreo. Uno puede ser apoyar la gestión misma de la adaptación, otro puede ser facilitar el aprendizaje y también la rendición de cuentas, ¿no? Cada uno de estos tiene requisitos diferentes en el sistema de monitoreo y evaluación. Por ejemplo, producir un informe puede ser suficiente para cumplir con la rendición de cuentas, pero un informe en sí, un reporte, no garantiza el proceso de aprendizaje. Entonces, estos sistemas de monitoreo tienen que diseñarse de manera que vayan facilitando los propósitos para los que son creados, ¿no? Esto es muy importante. El contenido del sistema, ¿no? Del monitoreo, depende también a qué se va a enfocar, ¿no? Es decir, hay una distinción común entre lo que es un enfoque en la implementación de la adaptación, ¿no? Como más orientada al proceso, y los resultados en sí de la adaptación, como es orientación más al resultado, ¿no? El monitoreo de esta implementación va a ser más fácil que evaluar resultados, ¿no? Por decir, si la vulnerabilidad se ha reducido. Entonces, también depende del uso previsto que se hagan de los hallazgos del monitoreo y evaluación, ¿no? Por eso es fundamental definir antes para quién va a ser la información que se va a generar con el sistema, ¿no? Y bueno, y el tiempo y la frecuencia de estos informes también tienen que ser considerados, ¿no? Y finalmente estos recursos disponibles para ir desarrollando y que funcione el sistema, ¿no? Y no se quede en diseño, es bastante significativa la importancia del diseño en esto, porque también un sistema de monitoreo muy costoso puede hacer que al final no se ponga en práctica. Por esto los arreglos institucionales aquí son muy importantes para que funcione el sistema, ¿no? Planificado. Y basado en los diferentes aprendizajes ya, es importante no empezar el diseño del sistema con los indicadores porque eso también puede tener una complejidad bastante grande, ¿no? También es necesario mencionar que hay diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, lo que son a nivel
de comunidades cuando se implementan proyectos, o a nivel nacional cuando se aplican las políticas, o a nivel internacional también cuando son las inversiones bilaterales, multilaterales, por lo cual estos métodos utilizados van a ser diferentes en función de cada contexto, ¿no? O cada nivel. Por supuesto, hay una necesidad de crear vínculos en todos estos niveles, ¿no? Y este es un nuevo desafío para lo que son ya los sistemas nacionales. Hay bastantes herramientas, ¿no? Por ejemplo, justamente porque como hay tantos enfoques, se han desarrollado bastantes herramientas, hay que, para facilitar esta decisión de cuál elegir, cuál es el más apropiado, hay esta publicación disponible que va a estar en esta presentación también, donde se van mencionando los enfoques de monitoreo apropiados con algunos criterios para ver cómo elegir. Está disponible en inglés solamente, lamentablemente, pero aquí se va viendo como en función del propósito para lo que es diseñado el monitoreo, hay un definido enfoque, digamos, ¿no? Y se puede ver si la complejidad, la subjetividad, la experiencia que se requiere es, ¿no?, baja, alta, media, para ir apoyando en el diseño de lo que son los sistemas, ¿no? En función, como digo, del propósito para los que son creados. Este navegador, que se denomina así, el navegador de monitoreo y evaluación de la adaptación, está disponible, ha sido desarrollado por la GIZ y está disponible aquí en esta página web de la adaptationcommunity.net, ¿no? Está también disponible esta caja de herramientas de la GIZ para las temáticas de monitoreo, ¿no? Está en inglés solamente otra vez, pero bueno, se pueden ver que hay diferentes herramientas para nivel nacional, ¿no? Es como una caja de herramientas realmente, y cada rueda tiene una herramienta, ¿no? A la izquierda se incluyen las herramientas enfocadas a nivel nacional de monitoreo, a la derecha más las herramientas para el monitoreo a nivel de proyectos, ¿no? Bueno, eso como una introducción. Si hay algunas preguntas. Muchas gracias, Claudia. Bueno, estamos aquí esperando algunas preguntas. Tengo ya una. Siempre con el monitoreo es el problema de la confiabilidad de los datos. ¿Cómo se asegura que el monitoreo sea confiable, que son datos objetivos? Cuando se hacen, por ejemplo, encuestas a actores o grupos metas, ellos comúnmente están dando como su respuesta subjetiva. Entonces, ¿cómo se asegura el monitoreo para que sea realmente confiable la información que uno obtiene? Sí, aquí creo que es importante mencionar que es monitoreo vinculado siempre a la evaluación también, porque justamente tal vez a nivel de lo que es el monitoreo, ir recogiendo, recopilando esa información, nos va a mostrar, sí, necesariamente un nivel de subjetividad, pero ya cuando hacemos el ejercicio posterior, ¿no? Para ver el avance global, si los resultados, si hemos logrado los resultados, ¿no?, planificados a través de la evaluación, este es un proceso iterativo en realidad que nos va mostrando los ajustes necesarios a nuestro propio sistema, ¿no? Es decir, tal vez va a arrancar nuestro sistema con los indicadores no tan perfectos, pero es a través de completar este ciclo iterativo de que se van haciendo los ajustes, no solo en el sistema de monitoreo, sino también en las medidas de adaptación. Entonces, el hecho de que el sistema de monitoreo y evaluación esté vinculado a un sistema de aprendizaje, donde hay esta retroalimentación, es un aspecto fundamental para asegurar de que siempre tenemos como un double check, ¿no? De que si no eran, pueden ser algunas mediciones subjetivas, pero hay un sistema de aprendizaje vinculado de manera que nos permite hacer los ajustes, ¿no? Y
ver qué cosas disponibles hay también en el contexto, porque la primera vez que surgimos, que sacamos un sistema de monitoreo, tal vez todavía no conocemos cuáles son el alcance, no solo de la información que queremos recoger, sino de la disponible que hay en el país, ¿no? Y los ajustes son también en función a un poco a la realidad de cada país, ¿no? A lo que hay. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas más. En un gráfico sobre el desarrollo, considerando el efecto del cambio climático o no, me ha parecido ver un dibujo identificando desarrollo sostenible con un dibujito de gente y una pila de monedas. ¿Seguro que estamos hablando de desarrollo sostenible? Sí, eso es cierto que hay que ir actualizando los gráficos, ¿no? Definitivamente. Sí, es más para diferenciar, ¿no? De que estamos hablando de un crecimiento, por ejemplo, todas las inversiones que se hacen cuando no son climate proof, ¿no? Que cuando no son, cuando no se incorporan las medidas de adaptación para aumentar la resiliencia de las inversiones, definitivamente el desarrollo entre los diferentes ámbitos que implica el desarrollo va a haber va a tener mucho impacto en lo que es el crecimiento económico, ¿no? Y yo creo que el gráfico está un poco más orientado a mostrar eso, ¿no? Al final, todas las inversiones que necesitamos hacer para hacernos resilientes, las comunidades, ciudades, ecosistemas, necesitan bueno, necesitan el dinero, ¿no? Y justamente todos estos compromisos internacionales lo que están asegurando son los flujos de dinero para las medidas de adaptación. Entonces, el enfoque del gráfico, sí sabemos que queremos ir a un desarrollo resiliente, un desarrollo sostenible en todos sus ámbitos, ¿no? Social, económico, ambiental, pero lo que mostraba más el gráfico es el impacto del cambio climático en todo lo que son los recursos financieros, ¿no? Y la importancia de que si no tomamos medidas de adaptación que monitoreamos que funcionan, nos aseguramos que funcionan, entonces todos los esfuerzos en ese sentido financieros no nos van a ayudar a alcanzar un desarrollo en el tiempo. Gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta vinculada. Los datos sociales pueden ser aún más subjetivos que los económicos y pueden ser aplicados inicialmente para procesos de aprendizaje. ¿Qué opina al respecto? Sí, los datos sociales son, es decir, no solo los datos sociales pueden ser subjetivos porque sucede que en o sea, la realidad es que en muchos países ni siquiera tenemos estadísticas completas o series de datos completas. Entonces, desde mi punto de vista, todos los datos pueden llegar a ser muy subjetivos, ¿no? Sin embargo, la importancia del ejercicio metodológico que implica establecer un sistema de monitoreo con indicadores y con información no tan perfecta, digamos, hay más ventajas que desventajas porque, entre otras cosas, las ventajas son que las instituciones llegan a hablar un mismo idioma y buscar un objetivo en común, ¿no? Entonces, se van desarrollando capacidades de adaptación, ¿no? Intersectoriales también, que eso con el tiempo sí permite estos procesos de aprendizaje ir perfeccionando no solo el establecimiento de los indicadores, sino también los sistemas de recoger esa información, porque los ministerios que antes no participaban empiezan a darse cuenta de que sí pueden contribuir con la información para lo que son las acciones de cambio climático, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta ahí vinculada a los indicadores. Usted indica que no se debe, aquí dice indicar, pero creo que se refiere a la lámina donde se dice no se debe iniciar con los indicadores. Entonces, se inicia la evaluación de las políticas climáticas.
Gracias. No hay un interrogante, pero ¿puedes elaborar sobre este comentario? Sí, la recomendación de no empezar con indicadores se basa un poco en las experiencias de algunos países que han pasado años, ¿no? 3, 4 años de discutir sobre los indicadores, justamente por lo que decíamos previamente, no hay información perfecta, completa, objetiva, ¿no? Entonces hay que ir armando las cosas y, no y enfocar más en qué es lo que necesitamos, ¿no? Y a dónde queremos ir y cómo podría funcionar ese sistema de monitoreo. Más que enfocarse en eso es más importante que en el detalle en sí de los indicadores, porque resulta que luego ponemos mucho énfasis en los indicadores y cuando ya está construido, diseñado y se empieza a recoger la información, no hay la estructura que soporta y que permita que fluya la información para lograr la toma de decisiones, la formulación de políticas climáticas, porque el sistema no está votando, digamos, la información. No hay un sistema que vote la información. Entonces, más importante que el indicador, que no va a ser perfecto, es el sistema. Y cómo también este sistema se vincula a lo que son los compromisos internacionales, ¿no? Para todos los países es fundamental estar alineados, bueno, con todos los compromisos internacionales, porque es a partir de ahí también que se canalizan fondos, no solo financiamiento, sino tecnología, desarrollo de capacidades, entonces permite una articulación mayor, ¿no? El tener este sistema de monitoreo que significa tenemos una claridad de lo que hacemos en adaptación, de qué funciona en adaptación y de que, bueno, la medimos con estos indicadores no tan perfectos, pero el fin mayor es, creo, lo importante. Muchas gracias. Aquí tenemos otro comentario con 3 interrogantes. Entonces, ¿no hay cómo proponer un marco de indicadores de adaptación donde hay diferentes niveles, como un primero con algunas sugerencias de indicadores esenciales, otro nivel con algunos indicadores más difíciles, etcétera? Además, cada país puede sugerir más algunos asociados a su realidad. Sí, definitivamente a nivel de un país, ¿no? Ahora vamos a abordar el tema de construir un sistema de monitoreo a nivel nacional, pero para llegar a ese nivel nacional sí hay que poder partir de lo que son las iniciativas locales, regionales, a nivel de proyectos, a nivel, ¿no? Proyectos regionales, a nivel de comunidades. Y sí, creo que todo, como decíamos, la adaptación es específica del contexto, ¿no? Así que sí, yo diría que sin duda alguna se tienen que ir, es decir, para el dato del sistema nacional vamos a necesitar los resultados de las acciones a nivel local, regional, subnacional, ¿no? Entonces, esa integración es lo que se necesita buscar en función a la realidad, a las limitaciones, ¿no? del país en información y en institucionalidad. Ok, muchas gracias. Creo que tiene mucho que ver con la lámina donde estabas elaborando sobre estos 4 aspectos. ¿Cuál es el propósito de monitoreo y evaluación? ¿Cuál es el contenido? Si está enfocado en resultados o en procesos. Su uso, cómo se usa la información que se obtiene desde la evaluación en los diferentes canales de comunicación y cuáles son los recursos de los cuales uno dispone, ¿no? Para poder evaluar el sistema de monitoreo y evaluación. Aquí hay una pregunta que dice si hay experiencias de enlace de monitoreo de proyectos con los NDCs. Se están construyendo, ¿no? en los países de la región, justamente porque la propia experiencia de la elaboración de los
los NDCs también ha sido desafiante porque implica articular con los otros sectores. Entonces, creo que están construyéndose justamente ¿cómo se diría? Paralelamente a lo que es el propio desafío de la elaboración de las NDCs, ¿no? Por parte de los proyectos que Aeroclima Plus está apoyando en el sector producción resiliente de alimentos, los proyectos tienen un indicador donde se les piden monitorear la contribución del proyecto a las NDCs de los países que participan. Entonces, ahí ya se está, ahora en estos 2 años que dura el financiamiento, se está iniciando la elaboración de sistemas específicos a nivel de proyecto, justamente para poder responder a esta necesidad. Tenemos una pregunta, si sabes si en Bolivia se tiene un sistema de monitoreo de adaptación. No, que desde mi información no conozco, a nivel nacional no. Ok. Aquí hay una más preguntando, ¿podrías comentar un poco sobre los marcos de resultados que dan origen al monitoreo y evaluación? En paréntesis, marco lógico, teoría de cambio. A ver, si se podría especificar la pregunta, por favor. Bueno, aquí solo tenemos la pregunta tal cual. ¿Podrías comentarnos un poco sobre los marcos de resultados que dan origen al monitoreo y evaluación? Normalmente, como un proyecto, una estrategia, un plan, cuenta con su lógica, que tiene su objetivo que se quiere alcanzar. Y para alcanzar el objetivo hay una serie de resultados que se identifican que hay que lograr para lograr el objetivo. Y a nivel de objetivo y resultados, entonces en la lógica se definen una serie de indicadores. Entonces, sobre este marco de los resultados, por ejemplo, identificado en un marco lógico, ¿cómo se vincula el sistema de monitoreo y evaluación? Sí, generalmente también se recomienda que se construya el sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático sobre los actuales sistemas de monitoreo, sea a nivel nacional o sea a nivel de proyecto, justamente para evitar, duplicar esfuerzos y para aprovechar toda la disponible información que se puede acceder de los diferentes sectores, ¿no? Entonces, el sistema de monitoreo de la adaptación está basado o estructurado sobre el sistema propio o común que se utiliza para proyectos o programas, ¿no? No es algo adicional, no se esperaría que sea algo adicional. La única cosa diferente que tendría es el enfoque en necesariamente abordar variables climáticas, ¿no? Esa es la diferencia con un sistema convencional, digamos, de monitoreo, ¿no? Que sí es necesario abordar las variables climáticas, ¿no? Tener un parámetro climático y ver los impactos climáticos también dentro del sistema. Muchas gracias, Claudia. Tenemos aquí un comentario, dice que es interesante ver cómo se puede medir a nivel global el impacto de cada grado centígrado. Debemos no sobrepasar 1.5 grados, pero no hay manera de medir la adaptación. ¿Puedes ratificar esta afirmación o qué quieres decir al respecto? Dice que no hay manera de medir la adaptación. Sí,
creo que hay más bien muchísimas maneras de medir la adaptación y todo depende justamente de cuál, la vulnerabilidad de qué o de quién, ¿no? Sea un ecosistema humano, natural, etcétera, que se está analizando. El único tema diferente de la mitigación es que no hay un indicador universal, ¿no? Que nos universal, que nos diga que todos los países estamos logrando incrementar la capacidad de adaptación, ¿no? Pero sí, desde la perspectiva de cada contexto, sí podemos medir que estamos aumentando la vulnerabilidad, la adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, aumentando la capacidad, la resiliencia, etcétera, ¿no? Pero son muchísimas las formas de medirlo y por eso se hace énfasis en el diseño de los sistemas de monitoreo, de construir este sistema en función de los objetivos, ¿no? Si es, depende del sector, del nivel también, ¿no? Si es nacional, local. En ese sentido, más bien, son amplias las posibilidades. Solo, como digo, no hay una vara única. Esa es la diferencia. Muchas gracias, Claudia. Con las diferentes organizaciones, sus representantes que están ahora ejecutando proyectos en el sector producción resiliente de alimentos, hemos discutido ampliamente en junio justamente ese tema de cómo hacer operativo prácticamente el marco lógico con una lógica desde la acción por los resultados hacia los objetivos y cuáles son indicadores adecuados para poder medir a nivel de resultado objetivo si realmente se ha logrado el alcance. Y hay muchos proyectos en agricultura, por ejemplo, que están apuntando a aumentar la resiliencia de la población local en un territorio identificado y para poder medir, por ejemplo, la resiliencia es una variable compuesta de diferentes subvariables y ahí uno tiene que identificar cuáles realmente son relevantes para esta situación que me permiten medir un aumento de la resiliencia. Si, por ejemplo, estoy en una comunidad con características de pobreza, desnutrición, falta de educación muy alta, entonces trabajar sobre estas características me ayuda a reducir la vulnerabilidad de la población y a la vez aumentar su resiliencia. Como se trata de agricultura con una mejor alimentación, integrando, por ejemplo, especies mejor adaptadas a la variabilidad más fuerte del clima, por ejemplo, sequías prolongadas que en el pasado ya han causado una pérdida completa de las cosechas. Esto son posibilidades de identificar variables que podemos medir, pero en adaptación es un tema bastante complejo y cada caso hay que analizar con cuidado. Y en eso entonces hay que ver cuál es el propósito. El propósito es, hay que reportar a la Convención y al Acuerdo de París, entonces necesitamos demostrar resultados. Entonces ahí no interesa tal vez tanto el proceso como se ha llegado. Hay que definir bien cómo, por ejemplo, se utilizan los resultados en la comunicación y cuáles son los recursos que se tienen. Y muchas veces, ustedes lo saben, las poblaciones están en zonas bien remotas, el acceso no es tan fácil y para obtener, por ejemplo, datos con mayor frecuencia. Entonces, hay que buscar, siempre hay un camino que tenga un cierto nivel de eficiencia y costo, ¿no? Eso sí hay que ver. Los proyectos, creo que en el sector de producción resiliente de alimentos nos
va a traer algunas experiencias bien interesantes, tal vez ya algunas primeras el año entrante. Y vamos a informar sobre estas para que todos puedan participar en esta generación y creación de experiencias y lecciones aprendidas. Estoy viendo que nos está corriendo el tiempo, todavía tenemos varias preguntas aquí, pero no podemos dar seguimiento en este momento. Tal vez eso de experiencias sobre monitoreo de evaluaciones, indicar lecciones aprendidas, es lo que mencioné ahora, que vamos a trabajar específicamente en eso. Aquí también tenemos un comentario de México que ahora se vincula con un sistema de monitoreo nacional de manglares, que va un poco hacia otro tema, pero México también es un país que está justamente desarrollando su sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación. Tal vez si ustedes buscan un poco más información en la Adaptation Community Net, que fue mencionado por Claudia, pueden encontrar primera información o simplemente se dirigen a la oficina de GIZ en México y estoy segura que ellos con mucho gusto les van a facilitar el contacto. Entonces, quisiera dar la palabra ahora a Claudia para que proceda con la parte 3, por favor. Muy bien, entonces aquí ya vamos a abordar la construcción de un sistema de monitoreo de la adaptación, pero a nivel nacional, ¿no? Entonces, viendo los fundamentos y el proceso sistemático ya para este proceso y algunas lecciones aprendidas, ¿no? Bueno, el monitoreo y evaluación de la adaptación, decíamos, nos ayuda en ver si estamos logrando lo que queremos, si estamos reduciendo la vulnerabilidad o incrementando la resiliencia, la capacidad de adaptación. Y a nivel nacional, ¿no? Sabemos que esta acción de adaptación es a través de las políticas, de lo que implica planificar y generar inversiones mediante acciones de adaptación, como por ejemplo, infraestructura que resista los efectos climáticos. Y sin embargo, decíamos, a pesar de que se denomina monitoreo y evaluación, en realidad el sistema nacional también puede ser o solo monitoreo o solo evaluación, justamente en función del propósito, ¿no? Que se busque. Es decir, en el monitoreo estamos buscando lo que es la gestión misma de la adaptación, ¿no? Haciendo seguimiento de si la política, el plan va a lograr lo que se espera o si es necesario hacer un ajuste en el curso de acción, ¿no? Esto nos dice el resultado del monitoreo, ¿no? Y en el caso de evaluación, si hemos logrado lo que hemos planificado, y cuando se trata de ambos casos también tenemos la oportunidad de generar mecanismos de aprendizaje de la implementación de la adaptación y también tener la posibilidad de hacer rendición de cuentas y vincularnos con los grupos de interés o los stakeholders que están apoyando estos procesos, y en estos términos me refiero a todo lo que es la cooperación internacional, ¿no? Para desarrollar este sistema de monitoreo a nivel nacional, desde la GIZ, la guía de la GIZ para el monitoreo de la adaptación, propone estos 4 bloques de construcción, ¿no? Primero abordar el contexto, después el contenido, luego la operacionalización y finalmente el producto, es decir, cuál es el producto final de este sistema, ¿no? Más referido a los informes, qué voy a tener en las manos, ¿no? Después, este contexto, como decíamos, se refiere a cuál es mi nivel de avance en lo que es la adaptación, si hay políticas de adaptación, para qué quisiera un sistema de monitoreo, cómo se va a ir desagregando, ¿no? El contenido nos hace referencia a qué enfoque vamos a tener, enfocados en resultados, en
procesos o en resultados de adaptación y qué datos, por lo tanto, vamos a necesitar para alimentar este contenido, para operativizar cómo vamos a recoger esta información, estos datos y, como mencionábamos, los arreglos necesarios que tenemos que hacer a nivel institucional y qué vamos a tener en nuestras manos, ¿no? Cómo vamos a difundir los resultados del monitoreo. Entonces, en el primer bloque, que tenemos el contexto, esto implica preguntarnos qué tenemos a nivel de políticas o de planes a nivel nacional, quién da el mandato de generar este sistema de monitoreo de la adaptación, ¿no? Desde qué sector, para ver cuáles son las condiciones marco en general que me van a permitir mantener este sistema en el tiempo también. Si hay otros sistemas que me permitirían recoger información también en mi sistema de adaptación. Implica también este bloque poder definir el propósito del sistema, que, como decíamos, cómo vamos a utilizar estos resultados, quiénes van a ser los usuarios del sistema, ¿no? Si queremos definir un sistema de monitoreo, ya sea para aprendizaje o para rendición de cuentas o para las acciones concretas de adaptación que queremos generar, o los proyectos de adaptación, y también implica definir la escala, ¿no? Niveles de aplicación y de agregación, si será nacional, subnacional, local, ¿no? Y en qué sectores, ¿no? En su caso es agricultura. Hay un amplio espectro, por ejemplo, de lo que son propósitos y condiciones marco. Aquí hay una publicación también de la GIZ de una comparación de 10 sistemas de monitoreo, ¿no? A nivel de países. Por ejemplo, en el caso de Filipinas se hace un monitoreo de la implementación orientada hacia los resultados del Plan Nacional de Adaptación. Por eso decíamos cuál es el contexto donde nos basamos, ¿no? En el caso de Alemania se hace un monitoreo de los impactos del cambio climático y la adaptación para ciertos sectores, como mostrábamos antes también. No podemos hacerlo directamente para todos los sectores, hay que ir priorizando. En el caso de Kenia, por ejemplo, se hace un monitoreo de lo que es la integración mismo de la adaptación en la planificación del desarrollo, ¿no? Es decir, dependerá del contexto nacional, del propósito que se establece para definir un sistema de monitoreo, ¿no? Cuando es el aprendizaje, el propósito, una pregunta relacionada es si son efectivas estas acciones de adaptación, cómo se puede mejorar, funciona, por qué sí o por qué no. Cuando se trata de rendir cuentas, ¿no? De poder identificar cómo el sistema nos permitiría reportar mejor a las convenciones internacionales o los marcos nacionales de adaptación, o si es la gestión adaptativa, si estamos logrando la implementación de las acciones de adaptación como estaba previsto, ¿no? Entonces, este propósito es el que nos va a decir qué medir. ¿Quiénes podrían ser los usuarios potenciales, ¿no? Los administradores a nivel subnacional, por ejemplo, los ministerios sectoriales o territoriales, diferentes programas o proyectos que se aplican con sociedad civil, con diferentes organizaciones, ¿no? A nivel local, y a nivel internacional también organizaciones o institutos de investigación, academia, es decir, hay una serie de usuarios que van a definir también cómo voy a estructurar el diseño en sí del sistema de monitoreo, ¿no? Porque estos usuarios generalmente también van a participar en la generación de los datos del sistema de monitoreo, así que es importante tener un primer mapeo, ¿no? del propósito y quiénes estarían participando, ¿no? Y de las escalas, como decíamos, nacional, subnacional, local, ¿no? En un segundo bloque, para construir este sistema de monitoreo de adaptación, se requiere ver, bueno, cuál sería el enfoque, ¿no? ¿Qué queremos monitorear? ¿En qué medida se va a enfocar al proceso o en qué medida al resultado en sí de la adaptación, ¿no? ¿Qué datos necesitamos para alimentar este sistema?
¿no? Pueden ser, dependiendo de la escala, que en paso previo habremos definido también qué indicadores se van a implementar y cómo los actores, los usuarios, definidos en el punto anterior, también van a ir participando en este proceso, ¿no? Por ejemplo, para analizar el enfoque, ¿no? El gráfico nos va mostrando los diferentes componentes del riesgo, según el IPCC, y este monitoreo de la adaptación necesita enfocarse en los diferentes componentes del riesgo, ¿no? La vulnerabilidad, exposición y la amenaza, la vulnerabilidad en función de la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Ante eso se implementan las medidas de adaptación para aumentar la capacidad de adaptación y reducir los factores de sensibilidad que contribuyen a esa vulnerabilidad, pero también el sistema de monitoreo a nivel nacional nos tiene que generar esos datos climáticos, ¿no? De los parámetros climáticos y de los efectos climáticos para abordar la amenaza y la exposición. Y al mismo tiempo, estas medidas de adaptación implementadas hay que revisarlas en función del desempeño, de los resultados logrados, de incluso si son efectivas o eficientes en el uso de recursos. Es decir, se va generando toda una serie de análisis cuando tenemos estas evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? De manera iterativa, para ir haciendo los ajustes en las medidas de adaptación que permitan reducir el riesgo y la vulnerabilidad, ¿no? Y qué información vamos a tener en función de los indicadores que vayamos a proponer, ¿no? Los indicadores nos van a decir cuál es la situación existente y qué cambios, haciendo el seguimiento a los indicadores, qué cambios tenemos que ir haciendo, ¿no? Se requiere que se cumplan estos criterios de calidad al definir un indicador que sea específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo determinado. Sí se necesita una línea base que normalmente toma mucho tiempo en construir porque, bueno, es inexistente en general. Y bueno, la forma más objetiva posible de poder recoger la información, ¿no? Más recomendable es que hayan indicadores cuantitativos, no siempre funciona y se pueden armar proxies o combinaciones de cual y cuantitativos, ¿no? Los indicadores. Y estos indicadores nos tienen que mostrar estos resultados específicos de adaptación, ¿no? La adicionalidad de la adaptación. Y esta formulación tiene que ir revisando cómo medir el indicador, el cálculo, pero también la recolección periódica de este dato, que si hay ya disponibles o si hay que construir, ¿no? el dato, y cuánto nos va a costar y si se puede, si es factible o no hacerlo, ¿no? Entonces, es también un esfuerzo adicional el abordar cada indicador, ¿no? Pero esta regla de SMART normalmente contribuye a definir si estamos hablando de indicadores óptimos, ¿no? Cuando es específico o formulado muy preciso, si es medible, si vamos a lograr obtener el dato, si es alcanzable, si es acordado por los actores interesados, si nos muestra el problema que queremos resolver, ¿no? Y si tiene una referencia temporal adecuada para que en la implementación del proyecto o la medida de adaptación podamos asegurarnos de contar con esta información. Hay también una publicación muy práctica de la GIZ, que es un repositorio de indicadores de adaptación a nivel nacional. Y esta publicación es práctica porque hace categoriza los diferentes ejemplos que podría haber de indicadores según el enfoque, ¿no? Si es un indicador que muestra un parámetro climático o que enfoca los impactos climáticos o acciones de adaptación o muestra los resultados
adaptación, ¿no? En la publicación se muestra un ejemplo de estos diferentes enfoques, los datos necesarios, las fuentes, cómo se calcularía, qué referencias, ¿no? Y está disponible también en esta página web, la adaptationcommunity.net. Es bastante recomendable, ¿no? Y algo importante al momento de formular los indicadores es ver el contexto, ¿no? Si nos está informando sobre el propósito que estamos buscando, si el enfoque es el apropiado para medir los resultados, si tenemos esta línea base y las metas, y si están fuentes de verificación explícitas, ¿no? De manera que no hay que estar adivinando ahora cómo medir el indicador, y si los métodos para recoger estos datos, bueno, son realistas y nos permitirían la completa operación del sistema, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de un indicador podría ser el porcentaje de comunidades en provincias X, Y, Z que han integrado medidas de adaptación al cambio climático en sus planes de desarrollo comunitario, es de 50% en el año 2020, ¿no? Entonces, eso nos da algún ejemplo de los criterios para contar con indicadores de calidad. En el otro bloque, para construir el sistema de monitoreo a nivel nacional, tenemos que observar la operativización, ¿no? ¿Qué arreglos institucionales van a ser necesarios para poder tener este sistema funcionando a lo largo del tiempo? Y cómo se van a ir sintetizando los datos, ¿no? Es decir, qué actores van a estar involucrados y cómo van a recibir esta información para los diferentes fines, ¿no? Por ejemplo, hay múltiples instituciones que van a estar involucradas en un sistema de monitoreo de adaptación a nivel nacional, y el poder devolver los resultados, ¿no? Va a permitir que puedan participar las instituciones al recibir un beneficio de este sistema, ¿no? Y se van comprometiendo con mantener este sistema operativo cuando conocen bien sus roles y sus responsabilidades, y sobre todo los resultados o los insumos que obtienen de este sistema. Y por lo tanto, siempre va a generar o va a implicar diferentes recursos, ¿no? Financieros, humanos, y en cada país hay que analizar ¿no? la realidad que nos diga qué tan práctico resultaría mantener estos convenios, acuerdos institucionales para mantener el sistema en marcha, ¿no? Y bueno, cómo recoger la información y quién va a interpretar los datos, que al final es la parte más importante, ¿no? Tener los resultados para la toma de decisiones. Como decíamos, es importante utilizar los sistemas de monitoreo ya existentes, ¿no? Porque los recursos son limitados y es bastante trabajo que no se quiere duplicar. Entonces, para ver qué es lo que tenemos y cómo nos puede servir, hay algunas preguntas relevantes, ¿no? Como qué datos ya existentes nos pueden mostrar información sobre vulnerabilidad, adaptación, medidas de respuesta, ¿no? O qué otros datos podrían ser relevantes para mi sistema de monitoreo de adaptación, ¿no? Haciendo pequeños ajustes para no duplicar esfuerzos. Y finalmente, cuando también es necesario diseñar qué productos queremos que traiga el sistema de monitoreo, ¿no? Cómo se van a mostrar los resultados, difundir cómo esta difusión va a permitir la toma de decisiones, la toma de acción, ¿no? Y cada cuánto. Entonces, los tiempos y la frecuencia también es clave, ¿no? Porque hay, si bien la adaptación son procesos largos, no solamente hay que monitorear el efecto de las medidas de adaptación, sino también hay que monitorear estos parámetros climáticos o los impactos climáticos o
además de los resultados específicos de la adaptación, ¿no? Actualmente hay varias publicaciones también que quería compartir con ustedes para que puedan hacer una revisión e ir viendo las experiencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, del UNEP-DTU, que hacen una recopilación que, un poco en las experiencias de los diferentes indicadores, ¿no? Que son útiles al momento de diseñar un sistema de monitoreo, ¿no? Pero sin embargo hace referencia a la necesidad de esta estructura que comentaba anteriormente, más que enfocar en los indicadores. También hay hojas informativas, ¿no? De sistemas nacionales actuales en adaptación de los diferentes países. Eso se puede descargar de la pestaña de monitoreo y evaluación del Adaptation Community Net. Un ejemplo también en los informes de monitoreo del Plan Nacional de Adaptación en el caso de Brasil. Ahí no se utilizan indicadores para nada, simplemente este es un buen ejemplo de un sistema basado en procesos. Cada ministerio en este reporte de Plan Nacional de Adaptación indica cada ministerio qué avances tuvo, cuáles fueron sus acciones y sus próximos pasos. Esto en sí, de cualquier manera, sin tener un sistema detallado de monitoreo, ya es una acción que permite una revisión para sistemas de aprendizaje o de toma de decisiones sobre nuevas medidas a implementar, simplemente con esta recopilación de información. En el caso de Gran Bretaña, ¿no? Cada 2 años hay un reporte al Parlamento sobre el progreso en adaptación y se difunde la información si hay un plan o una política, si hay acciones y si se está reduciendo la vulnerabilidad, ¿no? Son los diferentes enfoques. Y como lecciones aprendidas, ¿no? De este desarrollo de sistemas de monitoreo de adaptación, aquí podemos puntualizar la necesidad de aclarar el propósito, ¿no? Para qué, cómo, quién va a utilizar el sistema y por lo tanto los resultados. Cuán realista está aplicado este sistema diseñado a la realidad de cada país, a las limitaciones y oportunidades que hay en cada país, ¿no? Otra vez no empezar con el tema de los indicadores, sino identificando qué necesitamos y cómo podríamos obtenerlo en el marco del esquema, del enfoque y del propósito mayor y de los actores que están involucrados. Siempre más útil partir de la información existente en vez de querer construir nueva información porque toma más tiempo y recursos, ¿no? Aclarar muy bien los roles sobre quiénes participan y cómo en este proceso del funcionamiento del sistema. Limitar la complejidad en el sentido de que simplemente no se pueden abordar todos los sectores y cada país tendrá vulnerabilidades más específicas y por lo tanto son estos los sectores que deberían tener prioridad de armar un sistema de monitoreo, ¿no? Y bueno, en la medida de lo posible, vincularse a los procesos de planes nacionales de adaptación y las NDCs que estarán en curso o diseñándose para contribuir directamente a esos esquemas, porque al final es lo que nos da el marco de nuestros logros a nivel como compromisos internacionales, ¿no? Y ver cómo nos podemos vincular con los diferentes niveles gubernamentales y, bueno, arrancar con un sistema simple para la medida que va transcurriendo el tiempo, sí, ir ampliando en base a este componente de aprendizaje que debería tener todo sistema de monitoreo para irse ajustando, ¿no? Bueno, y como conclusión, entonces hay, sí, sistemas nacionales que están siendo desarrollados, hemos visto en diferentes continentes, pero en la práctica son poco operativos, ¿no? No hay un ejemplo relevante y único que se podría mencionar, ¿no?
los procesos de los NAPs, de los Planes Nacionales de Adaptación, van a empujar a que los países tengan desarrollados estos marcos de monitoreo de adaptación, ¿no? Porque el siguiente paso es la comunicación de la adaptación, el balance global y todas estas estructuras de compromisos internacionales, así que cada vez cobra más relevancia el poder implementar ya un sistema de monitoreo que tiene que estar ajustado al contexto del país, ¿no? Y que va a ser un tanto complejo y va a requerir mucho tiempo, por lo tanto es necesario arrancar con la ventaja de que no solo me va a servir a nivel nacional, de ver si las políticas nacionales logran los resultados esperados o qué cambios hay que hacer, sino también de que estamos cumpliendo con los compromisos internacionales con los que mencionaba al inicio de la presentación. Y bueno, eso es todo. Si habrían algunas preguntas aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas que han quedado pendientes de la sesión anterior, que creo que aquí las podemos también aprovechar. Uno que lleva a la organización del monitoreo y evaluación. ¿Consideran que el monitoreo y evaluación debe ser realizado por un comité conformado por varias instituciones o por una sola entidad que sea responsable de las políticas inherentes al cambio climático? Definitivamente la interacción institucional es la clave para un diseño robusto del sistema de monitoreo y también para asegurar que dure en el tiempo el flujo de la información y llegue a su fin el propósito de tomar decisiones o establecer políticas o medidas de adaptación. Justamente la adaptación al cambio climático, yo pienso por definición, es un tema, requiere un abordaje interinstitucional, ¿no? Entonces, el sistema de monitoreo tiene que encontrar estos espacios, mesas institucionales o comités, pero tiene que ser transversal definitivamente a los diversos sectores y no solo a nivel gubernamental, sino también siempre contar con un componente de la academia, porque son muchas veces quienes tienen los datos, ¿no? O los que han venido midiendo los datos, por ejemplo, los climáticos, y también sociedad civil, porque tienen diferentes enfoques más a nivel de experiencias locales que pueden aportar en cómo diseñar los indicadores, ¿no? Es decir, son diferentes actores que necesariamente deben involucrarse y participar. Muchas gracias. Creo que un poquito vinculado con eso también es el tema. Aquí se pregunta si hay alguna base informativa de cuánto nos cuesta medir la adaptación. Y esto también es un tema, si la adaptación y el llevar el sistema adelante colocado sobre varios hombros de diferentes sectores, puede tener también su eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, ¿hay alguna base informativa donde puedo ir y preguntar cuánto me va a costar medir la adaptación en el sector X? Personalmente no conozco un dato, digamos, de un costo de un sistema de monitoreo, ¿no? Y el propósito creo que es siempre buscar las eficiencias y por eso también la articulación interinstitucional permite eficiencias, ¿no? Entonces, me parece que hace más sentido y que de cualquier manera se puede ir complejizando el sistema, por supuesto, pero lo que es una información básica de monitoreo de adaptación es una fuente de información para los diferentes sectores, ¿no? Productivos, comerciales, y está yendo a permitir un uso eficiente de los recursos. Es decir, haciendo un costo-beneficio, yo diría que es mucho más beneficioso tener un sistema de monitoreo que no tenerlo. Ok, muchas gracias.
Bueno, mucho tiene que ver seguramente con el tipo de sector, si hablamos de salud, si hablamos de energía, si hablamos de agricultura, etcétera, etcétera, transporte, porque cada sector tiene diferentes necesidades de adaptación y el acceso a los datos que se necesitan recopilar y evaluar son muy diferentes. Ay, aquí me están molestando. Hay una pregunta más. Aquí, ¿considera apropiado juntar los sistemas de MRV de mitigación y financiamiento con el sistema de monitoreo y evaluación para la adaptación? Personalmente, no, porque ya es bastante complejo un sistema de monitoreo de adaptación a nivel de los varios sectores que necesariamente van a estar involucrados y diferentes parámetros, ¿no?, que se tienen que medir, de manera que personalmente no incrementaría la complejidad de una combinación con otro tipo y otro enfoque de mediciones a nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Sin embargo, en la práctica y en las NDC siempre van a estar los reportes vinculados y las acciones son, por supuesto, interrelacionadas, tienen que implementarse en una coordinación, ¿no?, y en una colaboración desde las acciones de adaptación y mitigación, ¿no? No son dos enfoques separados, hay que más bien unirlos, pero el sistema de monitoreo en sí es otro tipo de complejidad que necesita tener una atención para que a partir de cada uno de esos sistemas de monitoreo se implementen medidas específicas, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, si tengo un sistema de monitoreo de mitigación y tiene co-beneficios para adaptación? Entonces yo podría ir monitoreando estos co-beneficios y viceversa, tener un sistema Claro, de monitoreo y de eso adaptación. puede alimentar a lo que es el Plan Nacional de Adaptación, al NAP, ¿no? Puede alimentar o puede este indicador alimentar a todo el sistema de monitoreo de adaptación, que a su vez va a tener otros compromisos o otros clientes, entre comillas, ¿no?, de quienes están utilizando esa información. Por supuesto, un dato de co-beneficios en mitigación puede aportar a un sistema de adaptación, pero no haría un solo sistema de monitoreo para recoger todo, ¿no? Porque es contexto, la adaptación es específica del contexto y la mitigación es un poco más generalizada. Muchas gracias, Claudia. Ya hemos llegado al final, aunque aquí aparece una pregunta más. Permitimos la última. En la COP25 se establecieron las pautas o metodología para la elaboración de la comunicación en adaptación. ¿Sabes algo al respecto? Lo que se ha establecido es digamos, la necesidad de que se generen por parte de los países, que se generen las comunicaciones de adaptación. No es todavía obligatorio, ¿no? Hay una flexibilidad por parte de la convención, especialmente para los países en desarrollo. A pesar de que tengan esta flexibilidad, es una ventaja y un beneficio para los países en desarrollo empezar a abordar estas comunicaciones de adaptación que todavía no tienen un formato, ¿no?, definido, porque justamente nos van obligando a poder definir sistemas de monitoreo y evaluación de la adaptación y poder revisar si todas las acciones que estamos emprendiendo están yendo por el camino adecuado, ¿no? Entonces, hay flexibilidad para los países en desarrollo, para las comunicaciones en adaptación, sin embargo, son una oportunidad también de poder articular los diferentes compromisos, ¿no?,
y también de poder acelerar nuestro trabajo y nuestras habilidades y capacidades en los diferentes países para ya sumarnos a esto, porque todo eso va a ir alimentando el balance global. Y hay países que ni siquiera las comunicaciones nacionales estamos al día, ¿no? Entonces, en realidad son diferentes herramientas que nos impulsan a ponernos en marcha, ¿no? A abordar el trabajo necesario en acción climática, que sea evaluada y que sea verificada de que estamos, es decir, es la única forma de que podamos ver que estamos yendo hacia el camino de lograr la meta global, que es evitar el incremento de temperatura más de 2 grados centígrados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Claudia, a ti por este espacio para compartir con nosotros sobre el monitoreo y la evaluación. Pasamos la palabra de vuelta a Julia para el cierre del webinar. Sí, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Claudia. Entonces, antes de finalizar el día de hoy, quería agradecer a Claudia por su excelente presentación y también a Andrea. También les agradecemos mucho por su participación y atención. Compartiremos con ustedes la grabación de ese webinar en los días siguientes. Y también cerrando ese webinar, se abrirá una ventana para evaluar el webinar. También no duden, por favor, en enviarnos sus recomendaciones para seminarios futuros por escrito a la siguiente dirección: agriculturaresiliente@euroclimaplus.com, para que podamos mejorar el siguiente seminario web, si debemos hacer. El siguiente seminario web tendrá lugar el 12 de noviembre, así les invitamos todos a participar a ese seminario web sobre contribuciones a las NDCs de los países involucrados por los proyectos subvencionados en el sector producción resiliente de alimentos. Muchas gracias a todos y así esperamos verles el 12 de noviembre para este tercer webinar de nuestra serie del componente Producción Resiliente de Alimentos. Gracias y hasta luego.